desarrollar conmigo este semestre está referido a la construcción de edificios. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Eduardo Franz, está anotado ahí para que no se olviden. Y la intención, como siempre, es de que al final de este semestre todos estén debidamente capacitados y preparados para desenvolverse en cualquiera de los dos grandes campos de la ingeniería. Estos dos grandes campos de la ingeniería se llaman consultoría y construcción. Entonces, el aprovechamiento que ustedes tengan aquí depende de ustedes y de mi persona, obviamente. Y para esto es importante puntualizar algunos temas. Cuando yo avanzo la materia, obviamente yo lo hago con la mayor intención de que todos entiendan lo que estoy diciendo. Sin embargo, pueden existir dudas, pueden existir consultas, y yo permanentemente les voy a hacer preguntar a ustedes si tienen alguna duda, alguna consulta, para que la hagan, que es la mejor manera de hacer una interacción docente-sujeto con docente. Lo mejor es eso, que cuando ustedes tengan una duda, háganla la pregunta. Cuando teníamos clases presenciales, ocurría que nadie se animaba a hacer preguntas, nadie. Y alguna vez charlando fuera de clases con alumnos, yo hice la pregunta, ¿por qué no preguntan sus dudas? Yo no creo que todo lo que yo explique se entienda en la primera, no creo. Pues existen dos caminos. Uno, que yo sea tan capaz que en una sola explicación les enseñe a construir un edificio. Yo no creo que ocurra esto. Y la segunda es de que o no tienen interés, por eso no preguntan, o tienen miedo a preguntar por lo que se hacían sus compañeros, o si no, porque prefieren quedarse con la duda, que se llaman lagunas eternas. Cuando uno no pregunta sobre la marcha qué es de lo que se está hablando, es muy difícil desarrollar ese tema. Es por esto que, por ejemplo, adelantándonos un poco a lo que ha de ser el contenido de la materia, ya sea en el campo de la consultoría o en el campo de la construcción, el ingeniero capaz debe estar preparado para responder a 4 preguntas, a 4. Cuando el ingeniero responde a las 4 preguntas, yo creo que está más del 50% del lado de la solución que del lado del problema. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a dar un ejemplo. Si a ustedes les digo, por favor, en la habitación donde ustedes están sentados ahora, presupuéstenme el ítem quincallería. Obviamente que si no saben qué es quincallería, no van a poder hacer nada, absolutamente nada. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? Otro ejemplo que les puedo dar, es decir, presupuéstenme el ítem botaguas en Sardinel. Si no saben qué es un botaguas en Sardinel, obviamente estamos en cero. No van a empezar ni a poner una raya porque no saben qué es un botaguas en Sardinel. Por consiguiente, la primera pregunta es, ¿qué es? Y eso responde a lo que es definición. Primero hay que definir de qué ítem estamos hablando y después vamos a desarrollarlo. La segunda pregunta que necesariamente se tienen que hacer todos es, ¿con qué se hace? Por ejemplo, botaguas de Sardinel, ¿con qué se realiza? Se realiza con ladrillo gambote y mortero de cemento. Con eso se realiza. Pero si ustedes no saben qué es un botaguas con Sardinel,
¿cómo me van a desarrollar este ítem? Entonces, a esto responde lo que significa especificaciones técnicas, que se dice con qué o qué materiales intervienen y en qué cantidades en ese ítem. Y estamos identificándolo y sabemos con qué vamos a trabajar. Eso responde a la segunda pregunta, que ¿con qué se hace? La tercera pregunta, que es una de las más complicadas en cuanto a este tema de construcción de edificios, porque no existen muchos libros de consulta. Para ser exacto, yo he leído 2 y no he encontrado más. Y estos 2 tampoco son completos. Y se llama ¿cómo se realiza este ítem? ¿Cómo? O sea, si yo agarro ladrillo y si mortero de cemento, y les digo, hagan mortados en sardinel, seguramente van a hacer cualquier cosa menos un botaguas en sardinel. Entonces, el indicarles cómo se debe hacer, estoy indicando a ustedes, para que ustedes transmitan ese conocimiento a los contratistas, a los albañiles, a los que esté trabajando con ustedes, para que las cosas salgan bien. Porque se puede colocar como sea. Obviamente yo coloco ladrillo como sea, y eso botaguas, pero está bien hecho. Entonces la metodología significa cómo se debe hacer ese ítem en condiciones óptimas. Y lamentablemente, ya les digo, no existen muchos libros para esto. Es por eso que cuando yo empecé a dar las clases hace 32 años, yo analicé porque no había ni siquiera plan global, ni cronograma de avance, no había nada. Es decir, estaba creando la carrera de Ingeniería Civil. Entonces, la pregunta que yo me hice, ¿qué cosas tengo que enseñar para garantizar de que un alumno que es dedicado, al final del curso esté capacitado para construir un edificio, para hacer un proyecto de diseño final de un edificio, que son los 2 campos de la ingeniería? Y allá saltó justamente, y si no les indico cómo se hace, ¿cómo van a transmitir esto? Y de ahí salió la metodología constructiva. Pero esta metodología constructiva, ya les digo, no existe en libros, no existe muy poco. Entonces, este acápite es prácticamente una transmisión de mi experiencia en la vida profesional hacia ustedes. Algunos dirán, yo no hago así o de otra manera. Ten la libertad de hacer como quiera. Yo estoy dando los parámetros para hacer bien las cosas. Si alguien cree que de otra forma se hace mejor, hágalo. Esto no es una Biblia, no es ley. Entonces, la tercera pregunta que nosotros tenemos que respondernos es ¿con qué se hace? Perdón, ¿cómo se hace? Y la última pregunta que tenemos que respondernos es ¿cuánto cuesta? Porque todo tiene un costo. Y esto responde a lo que se denomina análisis de precio unitario. ¿Qué quiere decir? Que vamos a calcular cuánto cuesta la unidad. En el caso de Sardinel, botaguas en Sardinel, por ejemplo, vamos a calcular cuánto cuesta 1 metro lineal. Y después, ya en el edificio, sumaremos toda la longitud de las botaguas y multiplicaremos por ese precio unitario para saber cuánto cuesta todos los botaguas en Sardinel de ese edificio. Pero necesitamos saber cuánto cuesta uno. Por eso se llama análisis de precio unitario. ¿Alguna pregunta? Bien, con este antecedente que les he dado, voy a volver un poquito a la interacción que tenemos que tener. Didácticamente y pedagógicamente, está recomendado que las horas de enseñanza al alumno duren 45 minutos, que es donde un alumno presta atención suficiente para aprender. Obviamente que pasar esto, algunos se van a aburrir, otros se van a dormir, otros van a dejar prendida su computadora con su foto como existe ahora actualmente, se van a ir a jugar otras cosas, o sea, deja de ser
una relación de transmisión de conocimiento. Entonces casi todas mis clases van a durar 45 minutos. Pero eso no quiere decir que acaba la clase ahí. A partir de eso, o en el intermedio de eso, yo quiero que hagan las preguntas y que saquen a flor las dudas, las consultas, todo lo que tengan que hacer. En este caso, mejor para irnos por el otro lado. Cuando eran clases presenciales, yo hablaba personalmente con todos los alumnos, y les decía que no tengan miedo a hacer preguntas, porque obviamente ustedes han venido a la universidad a aprender y tienen todo el derecho de dudar o de no asimilar algún concepto o alguna terminología que yo aplique. Por consiguiente, tienen todo el derecho de preguntar. Y si algún alumno me pregunta 10 veces, tengan por seguro que yo las 10 veces les voy a volver a explicar. No tengo problema. Para eso me pagan, para eso estoy aquí. Entonces me decía, pero se van a reír de nosotros los compañeros, porque creen que nosotros somos los tontos, que no entendemos. Ellos sí han entendido, mentira. Entonces, para cortar esto de raíz, yo dije, el primer alumno que se ría del compañero por una pregunta hecha, va a salir aquí adelante a la pizarra y va a dar examen oral delante de todos para demostrar que es tan capaz que tiene derecho a reírse de la ignorancia del compañero. Con esto rompí yo el hielo en cierta forma, porque ya empezaron a preguntar sin el miedo a que se ría nadie, porque nadie se reía. Pero aquí en las clases virtuales yo no puedo hacer eso. Yo no los veo a ustedes. Ustedes sí me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes y entre ustedes tampoco se ven. Por consiguiente, no saben si alguien se está siguiendo la pregunta de ustedes o no se está siguiendo. Y ojos que no ven, corazón que no siente. Ese es un dicho real. Pero además, si alguien me pone en el chat la pregunta y no quiere hacerlo verbalmente, hágala. Y ni siquiera necesita hacerla pública, no poner su nombre. Simplemente haga la pregunta. Yo nunca voy a avisar de quién viene la pregunta, no tengo por qué hacerla. Para mí es un alumno, uno cualquiera, aunque esté su nombre ahí, no lo voy a decir, que está queriendo aprender más y por eso me está preguntando. Y si ese mismo alumno me dice no he entendido, yo voy a volver a repetir. Por consiguiente, no existe ya ese limitante que se tenía de que ya se van a burlar de mí, los compañeros, porque así somos. Yo también he sido estudiante y alguna vez también he hecho lo mismo. Pero hay que cortar estas cosas porque nadie nació sabiendo, nadie. Todos ustedes han venido a aprender. Unos aprenden más rápido, otros tienen experiencia, algunos han trabajado, saben de qué está hablando, pero otros nunca han pisado en la construcción. Entonces todo lo que yo enseño aquí ha de ser totalmente nuevo. Por consiguiente, yo les pido personalmente, no se midan en hacer preguntas, no se controlen. Si tienen que hacer 100 preguntas, háganlo 100 preguntas. Y si tenemos que estar 3 horas o 4 horas explicando el tema que corresponde en esa clase, yo lo voy a hacer. Para mí no existe el tiempo de decir, ya se cumplió la hora, se acabó el recreo, sumérjanse. No existe eso. Yo debería enseñar y cuantos más aprendan, mejor. Otro punto que quiero aclararles es en base a una duda que ha nacido, y más que una duda, sino un interrogante del tamaño de la Universidad Mayor de San Simón. Cuando eran clases presenciales, generalmente, en mi materia aprobaba el 25%. Pero no porque yo quiera forzar esa situación del 25%, no. En primer lugar, yo no corrijo apellidos, ni nombres, ni ascendencia. No me interesa. Yo corrijo exámenes. Puede ser el hijo del presidente, puede ser el hijo de mi empleada, puede ser el hijo del cura, puede ser el hijo de quien quiera. No me interesa. Yo voy a corregir el examen. Y el único rato que voy a saber a quién pertenece ese examen es cuando traspase
la nota al nombre, no al revés. Entonces yo no tengo preferencias con nadie. No importa si es mujer, si es hombre, si es transexual, no me interesa absolutamente nada. Yo no he venido a juzgar a nadie, yo he venido a enseñar. ¿A qué va esto? A que cuando yo daba clases presenciales, el promedio era 25%, no clavado obviamente. A veces tenía 29, otras veces tenía 22, pero el promedio de 32 años era que estaba alrededor del 25%. Y esto me llamó muchísimo la atención, muchísimo. ¿Por qué se repetía este porcentaje? Entonces empecé a tomar mayor atención y dedicación a lo que pasa en el curso, porque allá debería estar la explicación. Y efectivamente ahí está. Para empezar, ustedes van a ver que yo nunca paso lista. Nunca. Nunca van a decir, vamos a pasar la lista, presente, no presente, ausente. No, no me interesa. Yo parto de un principio que ustedes están a punto de salir profesionales y que deben ser responsables de sus actos. Y que nadie tiene que irse a recoger a su casita y llevarlos de la manito para que pasen clases. El que quiera aprender va a ir a clases solito. Y el que quiera aprender le va a dedicar su tiempo para aprender. O sea, va a dedicar el tiempo necesario para estudiar y aprender y adquirir mayor conocimiento. En base a esto es que yo fui analizando qué pasaba. Ninguna aula que yo tengo está calculado para más de 80 alumnos. Ninguna. Y tenía yo 200 inscritos en construcción 1, 190 en construcciones 2. Y ahí me empecé a fijar que en todas las clases sobraban asientos. Entonces, de 200 inscritos que sobren asientos, no hay que sumar mucho, ni tiene que ser un genio para decir que 2 más 2 es 4. Quiere decir que menos del 50% estaba asistiendo a clases. Algunos me decían, es que yo ya he llevado su materia y usted me ha aplazado. Para empezar, yo no aplazo a nadie. Más bien, si todos pudieran aprobar, yo sería feliz. Pero no es así, pero no por mi culpa. Yo lo único que hago es ponderar el conocimiento que ustedes me transmiten a través de los exámenes. Nada más. Prueba de eso es de que tengo notas de este 1, porque 1 significa que he asistido al examen, hasta 100. En mi materia hay muchísimos que han sacado 100. Y yo se los he puesto el 100, porque no tengo por qué bajarles nada. Depende de cada uno eso. Entonces, así en clases presenciales, el 50% más o menos asiste a clases. Y de ese 50%, el 50% es consuetudinario. Quiere decir que está en casi todas las clases que se llevan. Y eso es fácil porque yo siempre, antes de empezar la clase, hago una revisión ocular, si quieren, y siempre veo las mismas caras, siempre. De repente, por un lunar o por algo, aparece alguien con una carita desconocida y digo, había sido un alumno. Pero los datos que en el examen aparecen todos. Ese 25% que asiste permanentemente a clase son los que aprueban. Con toda seguridad, y eso lo he verificado. No lo he verificado con todos. Me he hecho un modelo, un parámetro, y es el seguimiento de ese modelo. Y justamente se cumple. Eso es en clases presenciales. Entonces yo dije que en clases virtuales este porcentaje va a subir mucho. ¿Por qué va a subir mucho? Porque están dando examen con libro abierto. Ya no lo estoy mirando yo si están copiando, si no están copiando, si se han reunido entre 4 para dar el examen, si se han reunido entre 10 para dar el examen, yo no veo. Entonces, la probabilidad de que aprueben más es mayor. Y va a ir
vaya sorpresa que me he llevado, que estamos en el mismo 25%, el anterior semestre y el anterior, o sea, el 1-2000 y el 2-2000, el porcentaje no cambió. Entonces, ¿qué explicación me da esto? La única explicación que yo entiendo es que como tienen el libro abierto, pueden en su mesa de comedor tener todo echado, todo abierto. Entonces, lo único que tienen que hacer es copiar la respuesta, porque existe otro antecedente más que les han debido contar, o los que han llevado conmigo saben, que yo tomo exámenes de la materia que yo enseño. Yo no rebusco preguntas en otros libros. No. De lo que yo enseño, de eso tomo el examen. Por consiguiente, el que asiste a clases y estudie un poquito, no tiene por qué aplazarse. Porque en clases yo ya les expliqué cómo se hace, cómo se calcula, cómo se desarrolla. Simplemente estudiar un poquito. Nunca van a encontrar una pregunta que diga, usted no ha enseñado esto, porque no lo voy a hacer. No lo he hecho 32 años y no lo voy a hacer hasta que me muera yo. Ese es un principio de vida mío. Y a esto va justamente algo que yo siempre he respetado de un gran filósofo que se llama Eugène Piaget. Presten atención un poquito a lo que dice este gran filósofo. Dice que la mejor forma de estudiar y aprender es desconfiar de la inteligencia del compañero. Se lo repito, la mejor forma de estudiar y aprender es desconfiar de la inteligencia del compañero. ¿Qué quiere decir con esto? No copien, eso lo está diciendo. Porque si ustedes están copiando del compañero, ¿quién les garantiza que su compañero está haciendo bien las cosas? Entonces, si el compañero está haciendo mal, ustedes están copiando lo malo. Y me van a reclamar eso. Me van a decir, ¿sabe qué, ingeniero? Que mi compañero hizo mal, entonces falta que me digan, que el compañero diga no sé y ustedes pongan yo tampoco. O sea, no hay forma. En cambio, si ustedes han hecho y creen que yo me equivoco al corregir, tienen todo el derecho de decirme, ingeniero, creo que se ha equivocado. Yo soy humano y puedo equivocarme. Pues muchas veces me equivoco. Y cuando me han reclamado, me han dicho, yo he hecho bien mi examen, ¿me lo puedes revisar esta pregunta? Y efectivamente algunas veces yo me había equivocado. Y obviamente yo rectifico la nota. Pero si alguien ha copiado del compañero, ¿qué cosa me va a venir a reclamar si está mal? Tendría que venir el autor de la solución para reclamar. Entonces, estudien. No están estudiando para mí. Están estudiando para ustedes. En este mundo en el que vivimos, sobre todo en Bolivia, existe demasiada oferta y muy poca demanda. Con esto quiero decir que solamente los alumnos aprovechados van a tener la oportunidad de ejercer la profesión. Los demás tendrán que buscar otros medios de subsistencia, porque no hay, que les digo, mucha oferta, no hay que construcción se ofrecen todos los días y todos los días se necesitan 20 ingenieros, no. Debe ser un aviso, se necesita ingeniero civil, y una vez que se van a presentar 40. Y de esos 40 obviamente se va a escoger al mejor. ¿Qué es el mejor? El mejor currículum, y si no tiene currículum, que no es un pecado, yo voy a pedir certificado de notas, y en función de eso yo voy a contratar o no contratar en mi empresa. Eso es muy fácil para mí. Si alguien me va y pasea, ¿qué quiere decir me va y pasea? Que prefiera aprobar en materia en cursos de verano y de invierno, esté en la libertad de hacerlo. Pero por favor a mí nunca me busque para trabajar conmigo. Yo no trabajo con mediocres. Y los cursos de verano y de invierno simplemente para pasar de cursos sin saber. Porque en 3 semanas nadie aprende a construir un edificio. Nadie. Por lo demás de decir, yo
construcción de edificios lo voy a aprender en curso de verano o de invierno, se están engañando. Nadie aprende en 3 semanas a construir un edificio. Marco. Entonces, que me han bypassado y han pasado en curso de verano e invierno, no me gusten. Y es más, yo tengo que decirles solo porque a mí me gusta decir las cosas como son, para que no digan, usted no nos avisó, no nos dijo. Yo quiero ser amigo de ustedes y por eso mismo quizá me anima a darles estos consejos. Dentro del mundo de la construcción, casi todos los constructores nos conocemos, casi todos. Entonces, cuando uno de ustedes se presenta a una determinada empresa X, porque requiere un ingeniero civil, tenga por seguro que se me va a llamar a mí. Y me va a decir, fulano de tal ha sido tu alumno, ¿me lo recomiendas? Y obviamente yo no voy a mentir. Si ha sido buen alumno, con todo gusto voy a decir, contrátalo. Ese es aprovechado ese alumno. Pero si ha pasado con 51, o peor, ha pasado en cursos de verano e invierno, le voy a decir, yo no garantizo nada. Si quieres contratarlo, contrátalo, pero yo no te los recomiendo. Y punto. Ya se acaba. Entonces depende de ustedes cuánto quieren aprovechar, qué clase de profesionales quieren ser y cuánto quieren estudiar. Porque la ingeniería nunca se acaba de estudiar. Yo hasta el día de hoy sigo estudiando. Porque si me hubiera quedado con lo que yo aprendí en la universidad, la tecnología me hubiera comido directamente. Con decirles que en mi época no había una máquina de calcular, no había una computadora, no había fotocopiadoras, no había libros, entonces era cuesta arriba estudiar. Pero si me hubiera quedado ahí, seguramente hace rato que ya no sería docente. Entonces justamente la docencia me obliga a seguir comprando libros y a seguir estudiando. Y les aviso un secreto más. Donde más yo aprendo es en las tesis. Porque en las tesis yo leo toda la tesis. Y aunque no crean, estoy aprendiendo de esa tesis, cosas que no sabía. En otras palabras, me lo han estudiado para que yo sepa. Así de clarito. Entonces, si alguien ahora me pregunta, por ejemplo, cómo funciona el SAP 2000, en mi época podías preguntarme qué era una computadora, y yo hubiera dicho, no sé. Esa es la diferencia entre el tiempo que yo estudié, porque la tecnología ha avanzado demasiado rápido, atropellado todo. Cada día se inventa algo nuevo. Hasta tenemos ahora un robot que actúa como médico en el Seguro Social Universitario. ¿Cuándo se iba a imaginar, no? Imaginar nosotros que eso iba a existir, que un robot iba a suplir a un médico? No, en la misma magnitud, no me entienda mal, sino en tomar los datos necesarios y básicos para que sea el médico el que tome las decisiones. Nunca soñamos con eso. Hacer paquetes estructurales en mi época. ¿Qué paquetes estructurales si no había computadoras? Hoy en día ustedes tienen 1.000.000 de paquetes estructurales. Estoy hablando del SAP 2000, el CPCAT, el RAM Avance, estoy hablando del Robot Millennium, estoy hablando del ETAPS, del Mira Civil. O sea, hay tantos paquetes estructurales que hay que aprenderlos a manejar, obviamente. Pero eso no significa que ustedes no sepan el comportamiento de una estructura. Porque si ustedes meten basura a la computadora, no crean que la computadora les va a corregir. La computadora va a procesar lo que ustedes han introducido. Y si ustedes introdujeron basura, la computadora les va a botar basura. Es en el sentido que para mí ha sido una desilusión, si quieren, el momento que han eliminado la materia que se llamaba hiperestática estrés. Hiperestática estrés se llevaba el envolvente de momentos en estructuras hiperestáticas. Ustedes no tienen idea de lo importantísimo que es esta materia. Porque hoy en día, ¿qué pasa? Ustedes, por error de dedo, han metido un más en vez de un menos.
error de typeo, no crean que el programa les va a corregir. No les va a decir, oye, aquí es negativo, no es positivo. No. La computadora va a procesar eso y les va a sacar resultados, lo que se llama votar resultados. ¿Y qué es lo que generalmente se hace ahora? Los nuevos calculistas que no saben cómo funciona la computadora, le ponen fierro a los momentos que aparece. Y listo. Pero en ningún momento analizan si está dentro de los rangos aceptables esos momentos que ha votado el programa, o si están correctos los signos que ha votado ese programa. Yo una vez estaba de fiscal de obra y vi que estaban armando al revés una viga. Entonces me acerqué y al superintendente de obra le dije, ¿estás seguro de lo que estás armando esa viga? Y me dijo, sí, pero aquí dice que en el tramo positivo la armadura es negativa. Ah, no, es error de la computadora. Personamos con eso. No sé, la computadora se equivocó justamente en ese tramo. Si se equivocó en ese, se equivocó en todo. Porque la condición sine qua non para que una estructura sea estable es que la sumatoria de momentos siempre sea cero en el nudo. Siempre. Si usted suma el momento de una viga, el momento de la viga adyacente del otro lado, suma la columna inferior y suma la columna superior, sus momentos con los valores reales, la sumatoria de esto tiene que ser cero. Esa es la única condición de estabilidad de una estructura. Entonces es imposible que en una viga se haya equivocado la computadora, porque la sumatoria de momentos en el nudo nunca sería cero. Entonces no es que se equivocó la computadora, sino que no interpretó el ingeniero, ni analizó tampoco por qué lo que debería ser positivo se volvió negativo. Eso les voy a explicar posteriormente en qué caso se puede presentar eso. Estoy haciendo, si quieren, una combinación para ver cuál es la dificultad de ser ingeniero. No es agarrar, meter a la paquete de la computadora, ponerle fierros, dibujarlos y listo. Grito y plata con el edificio. Cuidado. Las estructuras colapsan y se vuelven ruinas famosas. El hormigón es noble, pero no es estúpido. Cuando falla, falla. Y ustedes tienen pruebas de eso. Hay un edificio en Santa Cruz que se ha caído, en Málaga. Hay un puente que se ha caído aquí. Hay un edificio en La Paz que se estaba cayendo, en Federico Suazo. En el periódico vemos que en la India se ha caído un edificio entero. ¿Qué es eso? ¿Que el hormigón le tenía bronca al calculista o al ingeniero y por eso se ha caído? No. Ni tampoco el calculista ha tenido chance de ir a hablar con el hormigón y decirle, por favor, me he equivocado, no te caigas. Como que es lo que pasa en los exámenes. En los exámenes muchos vienen y dicen, quieren que les ponga bien lo que está mal. Me lo están charlando a mí. Ok, yo puedo entender, pero no se lo pueden charlar al hormigón. Y cuando el hormigón colapsa, es porque está algo mal hecho. Ya sea el cálculo, ya sea el suelo, estudio de suelos, ya sea la construcción, no sé, pero por algo se ha caído. Para eso existe justamente la patología de diagnóstico y saber por qué se cayó esa estructura. Entonces, tenga mucho cuidado cuando hagan estructuras, no crean que el paquete, porque manejan el paquete, ya son ingenieros calculistas. No. Eso la experiencia les va dando los parámetros de dónde tener más cuidado y dónde no. Y en mi concepto, por ejemplo, cuando yo hago un cálculo estructural del edificio, todo lo que es columnas, yo pongo hormigón de 25 megapascales. Todas las columnas. Y todas las demás estructuras, vigas, losas, fundaciones, todo, 21 megapascales. Porque para mí, la estructura más crítica que puede existir son las columnas. Si la columna falla, se acabó el recreo, se cayó ese edificio. Si falla una viga se puede fisurar, se puede deflectar, lo mismo una losa, pero si falla una columna, colapsa la estructura. Y eso me enseñó la práctica, eso me enseñó la vida.
Hay cosas que la universidad no enseña. ¿Alguna pregunta? Perdón, ¿están ahí todavía o no están? Sí, jefe. Sí, ingeniero. Gracias. Por lo menos sé que no estoy hablando al vacío. Bien. En el desarrollo de la materia que vamos a llevar, la bibliografía que ustedes pueden consultar es la tesis por adscripción que ha sido realizada, una en el 2003 y otra en el 2017, su complementación, y se llama Modernización de la Enseñanza y Aprendizaje de la Asignatura de Construcción de Edificios, en el cual yo he sido tutor de esta tesis. Ha sido elaborada por 2 alumnos, tiene errores, en lo que se llama fe de erratas. No errores intencionales, sino que se pasan el rato de taitear. Pero en el transcurso del desarrollo de la clase, yo les voy mostrando, indicando dónde tienen que corregir y dónde está todo correcto. Pero esta es la base de todo lo que vamos a hacer durante este semestre. El segundo libro de consulta que ustedes tienen, que responde a la última pregunta, análisis de precio unitario. La Cámara Boliviana de la Construcción ha emitido un texto donde dice análisis de precios unitarios. Está bastante bien hecho, sin embargo hay parámetros, hay errores que hacen que distorsionen, o sea, no tomen al pie de la letra esto. Es más, lo que yo les enseñe tampoco lo tomen como al pie de la letra, porque no existen análisis de precios unitarios de rendimientos absolutos. Los rendimientos son relativos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo digo en el análisis de precio unitario del hormigón armado, y yo pongo un rendimiento de que necesite el albañil 15 horas para hacer un metro cúbico terminado, de repente alguien me dice, no, yo necesito 12 nomás. Otro dirá, no, es muy... Depende de la mano de obra calificada que no tenga. Unos van a ser más rápido, otros van a ser más lento. Y esto se ha diferenciado radicalmente desde el momento en que ha empezado la especialidad de los subcontratistas. Desde el momento que se han ido a la Argentina, que se han ido a España, se han especializado en un solo rubro. Por ejemplo, yo les digo, cuando yo tengo que hacer yeso, hay gente que solamente hace yeso, solamente. Y si les digo, ahora vaciaremos un contrapiso más, no, ingeniero, contrate a otra gente. Nosotros hacemos todo lo que es yeso. Hay otra gente que se ha especializado en estructuras, en hormigón armado. Y si uno le dice, por favor, revocaremos esta pared, le van a decir, no, ingeniero, nosotros no estamos especializados en revoques. Contrátese a un especialista en revoques. Pongan 450, otros pongan 500, qué sé yo. Pero en un precio, en un ítem puede estar alto, en otro puede estar bajo y viceversa. ¿Y quién se adjudica de acuerdo al requerimiento de las grandes agencias financiadoras como es el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo? Es al precio más bajo. Ese es un condicionante para financiar un determinado proyecto. Entonces hay que jugar con el precio, pero sin caerse, ¿no? Porque de qué me sirve si el precio oficial, entre comillas, que es oculto, pero yo me entero, está en $100,000 y yo me presento con $48,000. Voy a perder como en la guerra, ¿no? Me van a ejecutar todas mis boletas, me van a meter a la cárcel porque no he cumplido. O sea, para eso es importantísimo la elaboración
de análisis de precios unitarios para saber hasta dónde uno puede subir o hasta dónde uno debe o puede bajar. Entonces, este análisis de precios unitarios de la Cámara Boliviana de la Construcción, tómenlo como referencia, pero no como una Biblia. Hagan sus propios análisis de precios unitarios ustedes en la construcción. El tercer libro que les recomiendo está un poco relacionado al tercer ítem que les decía, que es metodología constructiva. Es una de las pocas enciclopedias donde he encontrado algo de cómo se hace un determinado ítem. No está completo, pero pueden tomarlo como referencia también. Y por último, hay una revista que venden en el kiosco de la plaza, que se llama Presupuesto y Construcción, que sale cada 45 días. Allá los precios unitarios están mejor que de la Cámara de Construcción, porque cada 45 días los actualizan. Entonces pueden ustedes comparar esto con esto y ver cuál está más cerca de la realidad. Estas son la bibliografía que pueden ustedes utilizar. No es limitativo, es básico, donde lo importante es esta, porque esto es lo que vamos a avanzar todas las clases. Esto, aquí está la base. Si ustedes adquieren este libro, que está en la fotocopiadora de Civil, está también en la biblioteca de Civil, entonces van a poder tener un libro de consulta permanente. Pero yo creo que el mejor libro de consulta es preguntar en clases. Si hoy día yo estoy llevando, por ejemplo, hormigón y el día de ayer llevé el muro de ladrillo, no quiere decir que ustedes no me puedan preguntar muro de ladrillo. Pueden. Cuando yo digo alguna pregunta, no estoy diciendo alguna pregunta de este tema. Estoy hablando de alguna pregunta en general, de una duda que se les ha quedado o que quieren saber, cualquier cosa. Entonces, no se cansen de preguntar. Ahí van a aprender mucho. Estas referencias de Internet es parte de la tesis para la inscripción que se ha salido esto, y si alguien quiere hacer una consulta de esto, hágalo. Por eso les he puesto las direcciones, porque hoy en día la información que uno puede bajar de Internet es infinita. Lo difícil es clasificar esto y valorar estas tesis y decir cuál sirve y cuál no sirve. Uno de repente baja un libro que parece lindo y está mal hecho, y si aprende con eso, las constructoras no le van a responder. Entonces hay que procesar y clasificar cuáles son los libros que sí convienen estudiarlos. Por eso es que se los pongo aquí las direcciones de los emails, para que si alguien quiere tener la curiosidad de entrar, hágalo. ¿Alguna pregunta? Dije, buenas noches. Buenas noches. El libro de la Cámara de la Construcción. Perdón, un poquito más fuerte, por favor. El libro de la Cámara de la Construcción, ¿qué versión podríamos usar? O sea, ¿o qué diferencia hay con la de un año anterior? No sé si entiende mi pregunta. Sí. Lo que pasa es de que felizmente en Bolivia estamos en una estabilidad, pero aún así han cambiado algunos valores en el comercio. Por ejemplo, el fierro que yo compraba hace un año no es el mismo fierro que compro hoy día. Y peor cuando existe un problema y hay una devaluación increíble de algunos de los ítems. Entonces, cuanto más moderna sea, se están actualizando los precios del comercio. Obviamente también la mano de obra. Yo me acuerdo que hace 2 años el albañil ganaba 120 y el peón ganaba 80 bolivianos. Hoy en día, si yo ofrezco 120 a los albañiles, más van a tardar en venir que en irse. Por menos de 150 no consigo albañiles. Y eso que no ha habido devaluación, no hay un justificativo. Sin embargo, es
La economía del mercado es lo que sube y baja sus precios. Entonces, si ustedes tienen la Cámara de la Construcción, por ejemplo, la edición del 2012, van a encontrar diferencias, pero van a encontrar diferencias en los precios de los materiales y de la mano de obra, que ustedes pueden actualizarlo. En cuanto a los rendimientos, cuánto cemento entra, cuánta arena, cuánta grava, si están bien sacados no van a cambiar. El hormigón 210 del 2012 es el igual que el hormigón 2010 del 2021. No ha cambiado, seguimos manteniendo el mismo cemento, incluso hemos mejorado el cemento, ahora hay el cemento estructurado, pero la arena, la grava, generalmente es la misma, para eso tenemos yacimientos directamente para saber a dónde compramos. Entonces son simplemente actualizaciones. Por eso es que les digo, esta guía de productos de servicio, que es el 4, presupuesto de construcción, es el que más actualizado está, porque sale cada 45 días. En cambio, el Acaboco saca cada 4 años, cada 5 años. Ahora, un ejemplo, por ejemplo, que se presenta también, y que a mí me ha pasado, prefiero contárselos, de que muchas veces uno se cae en el precio. ¿Qué quiere decir? Que ni llorando va a salir con ese precio delante. A mí me pasó en la Universidad Católica. Lamentablemente, el momento que licitan hoy día, dan 2 meses para elaborar la propuesta. Entonces yo tengo esos 2 meses para hacer una economía de mercado, averiguar los materiales, de todos los materiales en el mercado de Cochabamba y poner el precio. Obviamente que no estoy hablando de economía de escala, eso es otra cosa. Pero se los explico, economía de escala es que no es lo mismo comprar 1 metro cúbico de grava que comprar 1000 metros cúbicos de grava. Si yo voy a la parada de los transportistas y les digo, necesito una camionada de grava, me va a cobrar 135 bolivianos el cubo. Pero si yo le digo, necesito que me lleve 1000 metros cúbicos a esta obra, seguramente me van a bajar a 115, 120, eso es una economía de escala, porque le estoy garantizando trabajo a él permanente, no tiene que estar parado en su parada, valga la redundancia, esperando que alguien lo contrate, sino que ya tiene trabajo seguro y se puede levantar a las 6 de la mañana a trabajar hasta las 12 de la noche, porque tiene trabajo seguro de llevar material. Entonces, eso se llama economía de escala. Pero yo no voy a hacer mi precio unitario con la economía de escala, voy a hacer con el precio real que me están cotizando los camiones. Pero, ¿qué pasa? ¿A qué voy con esto? De que hay materiales que se disparan después de la entrega de la propuesta. Ya les decía, 2 meses para elaborar la propuesta, y con la burocracia que existe en ese país, 3 meses para calificar y adjudicar. En esos 5 meses pueden haber pasado cualquier cosa. Les doy el ejemplo de la Católica. Cuando yo hice la propuesta para construir la Católica, la tonelada de acero estaba en $830 la tonelada. Entonces, cuando yo hice mis precios unitarios con ese precio, obviamente, y cuando nos adjudicamos, entonces yo voy a charlar con Ángel Campero, amigo, y le dije que iban a necesitar como 800 toneladas de fierro para construir la Universidad Católica. Y él, por amistad, me dijo, un consejo, ingeniero, cómprese todo el fierro que pueda, todo, porque se va a disparar el precio. Estoy hablando del año 2007. Se va a disparar el precio. Entonces, ¿cuánto se disparará? Un 10%. No le puedo dar el dato porque no depende de mí, pero un consejo de amigo, cómprese todo el fierro que pueda, todo. Entonces, reunión de la empresa, se hizo el análisis y dijimos, ok, ¿qué hacemos? Y yo dije, por algo me dice Ángel Campero que hagamos esto. Yo les propongo todo el anticipo que nos han dado, invirtamos en el fierro.
Claro, y ahí saltaron. ¿Y qué hacemos con los otros materiales? ¿Qué hacemos con la mano de obra? Bueno, vamos a un banco y sacamos un préstamo. Pero no estamos hablando de un 10%. Estamos hablando de más. Si es de más, y es incidente en el precio total. Pues decimos eso y compramos 560 toneladas de fierro. Y yo digo hasta el día de hoy, gracias Dios mío por haberme iluminado y haber tomado esa decisión. Porque a los 4 meses, la tonelada de fierro estaba en $2.147. De 830 a $2.147. Con esa diferencia de precios, cualquier empresa se va al diablo. Cualquiera. No había comprado todo el fierro, no me alcanzó. Pero compré por lo menos un 80% del fierro. Y eso ya me permitió negociar con los de la Católica otras condiciones, pero que me permitían no rescindir contrato. El rescindir contrato siempre es una pérdida. Y el otro es asumir la pérdida y seguir construyendo. Eso es, yo creo que nadie lo va a hacer eso. Entonces, conseguimos un préstamo bancario para todo lo demás que no era fierro. Y obviamente el fierro no me lo han entregado en un día, me lo han entregado en 3 meses, poco a poco. ¿Cuál había sido la razón por la que subió eso? Que estos chinos han construido 17 represas, pero no represitas, represas. Con decirles que el año 2050, si está calculado, no ha de haber agua en el planeta. Y el único país que va a tener agua ha de ser la China, gracias a este gran embalse que han hecho. Y va a vender agua a todo el mundo al precio que le da la gana. Por consiguiente, para hacer esas 17 represas, han comprado todo el fierro del mundo, de todo lado. Porque ellos también fabrican, pero no abastecían. Y obviamente para un vendedor, comprar al cash y toda su producción y hacer un solo envío al mismo país y no estar diversificando economías de escala, economía de mano de obra, a todos les conviene. Entonces, los repartidores aquí, estoy hablando de Cobose, estoy hablando de Campero, y estoy hablando de las Lomas, hicieron reservación de fierro, cupos, porque no podían dejar parada la construcción del país. Pero a ese precio, $2.147 la tonelada. Y ahí viene la interrogante, ¿qué hago? Paralizo obras, rescindo contrato, sigo adelante, ¿qué hago? Una de las peores decisiones que uno puede hacer en este tipo es paralizar obra. Lo peor que se puede hacer. Porque paralizar obra quiere decir despedir gente hasta que se reinicie la obra. Por consiguiente hay que indemnizar a toda la gente. Es un cojonal de plata. Además de que cuando se reinicie la obra ya no vamos a estar con el mismo personal. La mayoría ha sido otras empresas que sí han seguido trabajando. Entonces es un cambio total y es una pérdida grande también. Por eso es tan difícil tomar una decisión de rescisión de contrato o de paralización de obra. Hay que pensarlo muchísimo para tomar decisiones. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Cuando pasa ese caso, ¿se puede hacer una cláusula en el análisis que los precios pueden tender a subir o no se puede hacer esa cláusula? La única posibilidad que existe de un reajuste es cuando es una devaluación oficial. Por ejemplo, que el gobierno decida devaluar la gasolina, incrementar el precio de la gasolina. Esto produce un efecto multiplicador en inflación y devaluación, porque casi todo se hace con gasolina, casi todo. Yo para llevar arena a mi obra utilizo gasolina o diésel o gas, llamen lo que quieran, pero todo está en base a los carburantes.
Entonces, si hay una devaluación oficial, el mismo gobierno saca una fórmula de reajuste que nunca repone las mismas condiciones anteriores, pero por lo menos hay esa fórmula de reajuste de aplicación inmediata y obligatoria, aunque sean empresas no estatales las que están trabajando. Están obligados a aceptar esa fórmula de ajuste. Pero si no es una devaluación oficial, no tiene por qué reconocer. Y en este caso, el gobierno no había devaluado el fierro, sino que el fierro desapareció de Cochabamba y se fue a la China. Y si queríamos, tenemos que comprar el fierro al precio que a ellos les daba la gana. Por consiguiente, no había fórmula de reajuste. Entonces había que tomar decisiones. Yo les he contado la decisión que yo tomé. Pero de repente en otras condiciones hubiera tomado otra decisión, y no sé si hubiera salido ganando, perdiendo. Generalmente se pierde, generalmente. Pero yo conseguí condiciones muy especiales con la Católica, uno porque yo era docente allá, y dos porque entendieron que la complejidad de la construcción no era un problema mío, no lo había creado yo, sino que era un problema nacional. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, Sí, adelante. en esos casos también existen los contratos modificatorios, ¿verdad? ¿Hasta qué punto nos puede ayudar eso si nos pasara? Hacer un contrato modificatorio, una adenda de contrato, que es lo que les voy a explicar en la próxima clase justamente, tiene que estar debidamente justificado por la empresa que solicita la supervisión, la consideración de un contrato modificatorio en base a una justificación real. Y una justificación real nunca es, saben que el presupuesto que he presentado no me alcanza. Eso no es una justificación, para nada, porque nadie ha obligado a esa empresa a presentar ese precio. Nadie. De su libre albedrío han hecho sus precios unitarios y han presentado una propuesta. Entonces, en ese caso no hay contrato modificatorio. Además, antes del contrato modificatorio o la adenda de contrato, existen dos instancias interiores, que significa el primero orden de trabajo. Orden de trabajo también les voy a explicar, pero muy rápidamente. Es cuando se incrementa el volumen de algún ítem cuando existe el precio unitario. El otro se llama orden de cambio, que quiere decir que se ha cambiado de hormigón ciclope a hormigón armado y no existen muros de hormigón armado. Por consiguiente, hay que presentar análisis de precio unitario y hacer el orden de cambio de un ítem a otro ítem. Pero en total, la suma de todos estos incrementos nunca debe sobrepasar el 10%. Nunca. Ahora, cuando el incremento que se hace justificado por alguna razón, por ejemplo, permanentes lluvias que han ocasionado el retraso de la obra, pero cuando se retrasa la obra por lluvia, no dejamos de pagar a los obreros, seguimos pagando. El obrero está en la obra, pero está pichando bajo techo. Pero de construcción, olvídense, no está haciendo nada. Eso se llama una fuerza mayor, por ejemplo, justificada. Entonces, en esos casos se puede aceptar que exceda un poco al 10% y se llama adenda de contrato. Y el contrato modificatorio es cuando se cambian todas las condiciones del contrato inicial. En otras palabras, se anula el contrato inicial y se hace otro contrato. ¿Qué es lo que ha pasado directamente con el puente Sacambaya, si quieren? Yo estaba de gerente de la supervisión allá, en la nueva carretera hacia La Paz, en que el puente tenía que ser un puente con dovelas sucesivas, y por una componenda que existía entre el dueño y la constructora, en realidad entre el supervisor anterior a mi gestión y la supervisora, decidieron
cambiar arbitrariamente a vigas BPR. Obviamente que vigas BPR son más baratas que hacer novelas sucesivas. Mucho más. Y lo hicieron sin ninguna justificación. No había justificación para hacer este cambio. La única justificación era que en el cambio podían inflar los precios y ganar más la constructora y ganar más la supervisión. Entonces, allá sí se requería un contrato modificatorio, no se aceptó el contrato modificatorio, y ahí está el puente Sacambaya, parado como un elefante blanco, porque nadie más hizo nada. Entonces, estos contratos modificatorios, hay que demostrar que se justifica anular el anterior contrato por las condiciones casi totales del DBC. El DBC es el documento base de contratación. Entonces, cuando cambie el DBC, obviamente hay que ser un contrato modificatorio. ¿Está claro? Sí, gracias. Bien. Necesariamente, en el sistema de evaluación continua, yo tengo que presentar notas, que es la única forma de saber cuánto de aprovechamiento tienen ustedes, y ahí sí que no voy a permitir a nadie que diga me ha calcado, me ha tirado, es un desgraciado docente. No. Yo no tengo preferencia por nadie, ni tengo bronca a nadie. Para mí todos son mis amigos, y más puedo ayudarlos, mejor. Y si alguna vez alguien quiere acercarse a hacer una consulta, hágalo con toda confianza. Aunque no estemos en clases, pueden ir a mi oficina, hacer consultas, no tengo problema. Yo siempre prefiero tener amistades a tener malas relaciones con otros. Entonces, cuando yo tomo exámenes, tenga por seguro que estoy corrigiendo el examen. Y lo que no voy a hacer, eso os digo desde ahora, algo que está mal, poner bien. Porque hay muchos que me dicen, en éxito nomás me he equivocado. Y éxito nomás ha cambiado su resultado totalmente. Entonces a mí me la pueden charlar, pero yo les digo, al hormigón le van a ir a decir, en éxito nomás me he equivocado, no te caigas, se va a caer igual, ¿no es verdad? Entonces lo que está mal, nunca voy a poder bien, nunca. Pero tampoco soy tan estricto de, está mal el cálculo y tiene 0. No, yo considero procedimiento, considero desenvolvimiento del problema, si han entendido, no han entendido, se han equivocado en algo, bueno, hay que considerar. Como que yo nunca pongo 0, nunca. Pero ya les digo, puedo poner 1, porque no he hecho nada, simplemente me entregó su examen, y no sé para qué me entregó su examen, porque no hay nada que corregir, pero 1 le pongo por presencia, y si me saca 100 también voy a poner 100. Entonces, la materia la vamos a dividir. Yo hubiera preferido dividirla en 3, pero el sistema, la normativa no me permite, porque en el tablero de calificaciones solamente aparecen 2 parciales, primero y segundo. Entonces, vamos a separar la materia en el primer grupo, que se llama obra gruesa. Y aquí vamos a ver las 4 preguntas que nos hemos hecho: definición, especificaciones técnicas, metodología y análisis de precio unitario de todos y cada uno de los ítems que más se utilizan en construcción de edificios. Ustedes saben que el ladrillo se utiliza en Cucha del Perro como en un edificio de 1000 pisos. El contrapiso se utiliza en una casa de 1 piso como en un edificio de 1000 pisos. O sea, son ítems no específicos. Entonces, todos los ítems de obra gruesa que generalmente se aplican en la construcción los vamos a hacer en los 4 componentes. Y una vez que acabemos esto, vamos a tomar el primer examen parcial, que va a tener un valor ponderado del 50%. O sea, voy a calificar sobre 100, pero después voy a sumar este más este y voy a dividir entre 2. Y este tiene 50% de validez y este 50% de validez también. La segunda parte es la obra fina de todos los ítems que intervienen en un edificio. Sobre todo viviendas, más que nada. Y estos temas especiales
son exclusivamente para edificios. Son los que no van a ver en viviendas, no los van a ver. Por ejemplo, en una casa de 2 pisos, raro es la casa de 2 pisos que tenga ascensor. Es más, estamos viendo edificios de 4 pisos y no tienen ascensor, porque la norma urbana no exige, la alcaldía no exige. Más de 4 pisos exige ascensor. Menos de 4 pisos no exige ascensor. Entonces, si yo quiero economizar, por ejemplo, una edificación, no voy a colocar ni zapatas ni columnas, y voy a hacer el descenso de cargas en base a la transmisión de las vigas y losas sobre los muros. Y estos muros van transmitiendo los muros de abajo, los muros de abajo, los sobrecimientos, los sobrecimientos al cimiento y el cimiento al terreno. Eso se llama descenso de cargas. Entonces, estos temas especiales son exclusivos de edificios. Cuando acabemos esto, vamos a tomar el segundo examen parcial, valor total 100% ponderado en 50%. Quiere decir que este más este, lo que salga a decir la nota que ustedes tengan para aprobar la materia. Los que no han aprobado con estos 2 parciales tienen derecho al examen final. Pero el examen final, requisito sine qua non, es haber aprobado el descenso de cargas del primer examen parcial. O sea, ya les estoy avisando que en el primer examen parcial ha de haber descenso de cargas. Y si no han aprobado en estas 2 instancias, en el examen final, el que no ha aprobado el descenso de cargas no tiene derecho a dar el examen final. No tiene. Y esto no es por capricho ni porque yo quiero perjudicar o molestar a alguien, sino porque cuando uno quiere hacer una edificación hasta 3 pisos y quiere economizar, pero garantizando la estabilidad de la estructura, puede eliminar zapatas y columnas y hacer el descenso de cargas a través de los muros. Y en este caso, en vez de las fundaciones, lo que se calcula es el cimiento corrido de hormigón ciclópeo, que se lo calcula por unidad de longitud en la sección de corte. Si yo no coloco ni columnas ni zapatas y coloco muro, cimiento corrido de hormigón ciclópeo, encima de eso empiezo a levantar los muros y encima de los muros las vigas y losas y sigo levantando y otra vez vigas y losas hasta llegar a la cubierta, hasta 3 pisos, yo estoy seguro de haber economizado alrededor de un 17% el precio de la obra gruesa de esa edificación, pero solamente hasta 3 pisos, solamente. Porque se sobreentiende que para efectos de viento, por ejemplo, los mismos muros actúan como contrafuertes. Los muros que están en el sentido longitudinal actúan como contrafuertes de los muros transversales. Y viceversa, los muros transversales actúan como contrafuertes de los muros longitudinales. Y el efecto del sismo hasta 3 pisos no afecta directamente, porque no puede atacar al nudo. El sismo siempre ataca al nudo. Y el nudo, ¿de qué está compuesto? De columnas, vigas. Esa es la transmisión de momentos. Y el sismo siempre ataca al nudo. Por eso es que cuando uno hace el cálculo sismo resistente, los estribos cerca del nudo están totalmente ceñidos. Es que sí que estamos reforzando el nudo para que no rompa el sismo. Obviamente que si es un sismo en la escala de Richter encima de 6.5, ni el esqueleto nos va a aguantar, ¿no? Ha de haber daños. No va a colapsar, si está bien calculado, pero va a haber daños. Y en base a la patología de diagnóstico vamos a ver si ese edificio se puede recuperar o hay que demolerlo. Y lo mismo cuando estamos haciendo sin columnas ni zapatas, en función de los daños que se presenten, vamos a ver si se puede estabilizar esa estructura o hay que demolerla. De cualquier forma, el cimiento corrido de hormigón ciclópeo se lo calcula en la sección de corte.
Y si está bien calculado, entonces no ha de haber asentamientos diferenciales. Y si no hay asentamientos diferenciales en estos muros del hormigón ciclópeo, tampoco ha de haber fisuración en paredes. Y si no hay fisuración en paredes, tampoco ha de haber fisuración en vigas. Todo esto lo voy a enseñar a calcular, obviamente. Eso significa el descenso de cargas. ¿Y esto qué significa el descenso de cargas del cálculo de cimientos corridos del hormigón ciclópeo? Es pregunta de examen y es condición sine qua non para entrar al examen final. Y por último, ustedes, de acuerdo a la normativa, tienen derecho a examen de segunda instancia, para lo cual entre los dos primeros parciales tienen que tener por lo menos 26%. La normativa dice que sí, yo nunca voy contra la normativa, pero les voy a dar si quieres voy a informar que en los 32 años que soy docente, nadie, o casi nadie, ha aprobado. Porque yo no creo en milagros. Yo no creo que un alumno que no ha, durante el transcurso del desarrollo de las 20 semanas que se llevan, no ha aprendido, de repente aparece un milagro y aprendió para el examen de segunda instancia. No creo. De cualquier forma, tiene derecho. Igual yo voy a corregir su examen y las mismas condiciones que los anteriores, pero yo les aviso que no creo que apruebe. ¿Alguna pregunta? ¿Se han dormido? ¿Aló? No, Inge, todo claro. Todo claro, Inge. Me alegro muchísimo. Por favor, les vuelvo a repetir, no tengan miedo de hacer preguntas. Obviamente que esta ha sido como una introducción de lo que se va a hacer durante todo el semestre, por lo cual yo les deseo mucho éxito a todos. Ojalá todos aprueben. Y tengo por seguro que los que estudien no tienen ningún problema en no aprobar la materia, incluso con 100. Todo depende de la dedicación que ustedes le pongan a esto. Bien. Muy buenas noches a todos y que tengan un buen fin de semana. Y el domingo a votar. No se equivoquen. Evitemos ya el retraso de Cochabamba. Cochabamba está yendo hacia atrás, así como en la carrera de ingeniería civil también está yendo hacia atrás. Eso lo hemos visto de ser la primera carrera. A nivel nacional estamos en el 5º lugar. Y eso nos lo han dicho no nosotros, sino los pares que han venido a la certificación del Mercosur, que nos han dicho que la carrera está de bajada, por el gran daño que se está haciendo a los alumnos de los cursos de verano y de invierno. Se los vuelvo a repetir. No traten de no entrar a estos cursos, porque se están engañando, no van a aprender nada. En 3 semanas no se aprende nada. ¿Qué mejor ejemplo de lo que yo hago? En los 32 años que doy clases, nunca he dado un curso de verano ni de invierno. Y no es por falta de tiempo, no, podría darlo. Pero para mí, el dar el curso de verano o de invierno es engañar al alumno. No lo voy a acabar de enseñar a construir un edificio, ya les dije que no creo que nadie aprenda en 3 semanas. Y si le pongo nota, le estoy haciendo un daño, porque esa nota va a repercutir en su desempeño profesional. Y cuando ustedes no pueden afrontar un problema en su vida profesional, están reventados. No se olviden que ingeniería viene de ingenio. Ingeniería no son recetas de cocina, no es pónganle una cucharadita de Royal, aumentenle 10 gramos de harina, métanlo a la licuadora, aumenten media taza de agua y tienen hormigón armado. No es eso. Para cada uno de los ítems hay que pensar, hay que razonar y sobre todo hacer ingeniería del proyecto para no equivocarse y hacer las cosas como se deben hacer.
¿Alguna pregunta antes de irnos? Inge, buenas noches, disculpe, las fechas para los exámenes. Gracias por la pregunta. Casi me olvido, esta mañana se da. Bien. Gracias al alumno que me ha hecho ese recuerdo de esto. Y justamente yo prefiero hacer un cronograma de actividades el primer día de clases para que ustedes puedan programar también los exámenes de las otras materias, no se les cruce y sepan además ir midiendo su tiempo, aprendiendo poco a poco. Uno de los grandes, si quieren, secretos que tiene el Colegio San Agustín es acostumbrar al alumno que materia avanzada es materia estudiada. Yo soy agustino y lo que más aprendí fue eso. Materia avanzada es materia estudiada. ¿Qué ganamos con eso? Si hoy día yo he llevado, por ejemplo, que si hormigón armado, y dejo hasta el examen final y noche antes empiezo a estudiar, la cantidad de lagunas que van a aparecer en mi mente son cualquier cantidad. Y voy a empezar, ¿qué cosa dijo? ¿Cómo era esto? ¿Cómo se calculaba esto? Eso se llaman lagunas. En cambio, si lo que yo he llevado hoy día, en la noche, o lo paso a limpio, o estudio, el día antes del examen final se vuelve un repaso, porque todo está fresco, todo. Por consiguiente, el aprovechamiento en estas condiciones es más del 90%. En cambio, si uno se deja la materia para el día antes del examen, que generalmente se hace para estudiar noche antes del examen, el aprovechamiento no llega ni al 60%. Por eso mismo le voy a dictar ahora cuál es el cronograma de actividades académicas, qué día antes de los exámenes, qué hora, así vamos a poder directamente avanzar. Bien, el primer examen parcial, que comprende todo lo que es obra gruesa, se lo va a tomar el jueves 29 de abril a esta hora, a las 18:00. Primer examen parcial, jueves 29 de abril a las 18:00. El segundo examen parcial lo vamos a tomar el jueves 1 de julio a las 18:00. El examen final lo vamos a tomar el jueves 8 de julio a las 18:00. Y la segunda instancia lo vamos a tomar el martes 13 de julio a las 17:15. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿puedes repetir la fecha del segundo parcial, por favor? Sí, el segundo parcial lo vamos a tomar el jueves 1 de julio a las 18:00. Gracias, señor. ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces que tengan un buen fin de semana y a votar. Hasta luego. Hasta luego.